En el siguiente video vamos a desarrollar la suma de dos vectores. Dos personas tiran una caja sobre un piso plano. El primero hace fuerza de 50 Newton en ángulo de 30 grados y el segundo hace fuerza de 100 Newton en ángulo de 60 grados. Calcular la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Los ángulos están medidos respecto al eje X positivo. Nos apoyamos en la gráfica en donde vamos a dibujar cada uno de los dos vectores. El vector F1 tiene magnitud 50 Newton y ángulo de 30 grados. Lo dibujamos en el plano cartesiano en el origen. Ese vector F1 tiene componentes, tanto en X como en Y. La componente en X la vamos a llamar F1X. Es el cateto adyacente al ángulo de 30 en el triángulo que se forma acá. Como es el cateto adyacente, lo vamos a calcular a partir de la razón coseno de 30. 50 por coseno de 30 es igual a 43.3 Newton. Eso es la magnitud de este vector horizontal. El vector componente vertical se llama F1Y. Este vector componente vertical corresponde al cateto opuesto de este triángulo con respecto al ángulo de 30. Por eso lo vamos a calcular como 50 Newton por seno de 30, que nos da 25 Newton. Ya está descompuesto el vector fuerza 1. El vector fuerza 2 mide 100 Newton en ángulo de 60 grados. Entonces lo graficamos también en el origen. Sin embargo, cuando vamos a sumar F1 más F2, vamos a ubicar uno a continuación del otro. Entonces el F2 lo hemos trasladado manteniendo su magnitud y su dirección. De manera que el ángulo de 60 grados se mantiene sobre la horizontal y al descomponerlo tenemos un vector F2X que corresponde a este cateto, pero lo vamos a dibujar sobre el eje X. Este cateto también es el cateto adyacente del ángulo de 60, o sea, calculamos con coseno. 100 Newton por coseno de 60 nos da 50 Newton. El componente en Y es correspondiente al cateto opuesto al ángulo de 60 en este triángulo, pero lo vamos a dibujar sobre el eje Y. Lo vamos a llamar F2Y. F2Y, como es el cateto opuesto, lo vamos a calcular con seno de 60. De manera que 100 Newton por seno de 60 nos da 86.6 Newton. Ya descompuestos los dos vectores, entonces nos quedamos con sus componentes únicamente para obtener el vector resultante, que es unir el inicio del primer vector F1 con el final del último vector, que sería F2. Los demás vectores ya no nos interesan en la gráfica. Entonces, ¿cómo obtenemos la componente en X del vector F? Sumando todos los componentes en X. Este símbolo significa suma. Suma de las fuerzas en X es fuerza 1 en X más fuerza 2 en X, que son 43.3 Newton más 50 Newton, que nos da 93.3 Newton. Es lo que mide desde el origen hasta el final del vector F2X. Lo mismo en Y. La suma en Y sería sumar componentes del vector F1 con el vector F2, que son 25 Newton más 86.6 Newton, que nos da 111.6 Newton, que corresponde a todo este cateto. De aquí tenemos la descripción en coordenadas rectangulares y utilizando los vectores unitarios. El vector fuerza resultante sería de 93.3 I más 111.6 J Newton. Escribirlo en coordenadas polares significa calcular su magnitud, que lo hacemos a través del teorema de Pitágoras, elevando al cuadrado la componente horizontal de 93.3 más la componente vertical, que es 111.6, y extrayendo la raíz de esa cantidad nos da
que es de 145.46 newton. El ángulo con respecto al eje X lo podemos calcular con la función tangente, haciendo el arco tangente del cateto opuesto, que mide 111.6, sobre el cateto adyacente, que mide 93. Ese ángulo nos da 50.1, de manera que en términos de coordenadas polares, el vector fuerza resultante se escribe como 141,46 newton de magnitud en ángulo de 50.1, que corresponde a esta misma notación, pero en términos de los vectores unitarios I y J.